네, 감사합니다. El pastor en la palabra de la semana pasada, Jesucristo que vino hace 2000 años. Aquella palabra cuando oímos tal como es, Jesucristo trabajó de tal manera. Ahora también cuando creemos en esa palabra en el corazón, de la misma manera el Señor obrará y cuando oímos en esa palabra tenemos mucha esperanza. Un niño nos es nacido a nosotros, dentro de nuestro corazón Jesucristo ha nacido y cuando pensamos en ello estamos agradecidos y estamos promoviendo, invitando y estarán muy ocupados y quisiéramos hallar una gran gracia de Dios. En esta ocasión vamos a oír el himno del coro, alabad al Señor Jesucristo bendito. Sin el Señor no podemos vivir. Cuando vengan, vamos a darle un gran aplauso. Sonia
Muchas gracias. El pastor al momento que entró al país ha venido, estamos muy agradecidos. Hoy el pastor vendrá a anunciarnos la palabra. 네, 안녕하십니까. ¿Cómo están, hermanos? Qué contento por poder verlos. Ustedes han orado mucho y el viaje, hemos hallado tanta gracia en la campaña de Myanmar, en Burkina Faso. Hemos tenido la entrevista con el presidente, también hemos hablado cómo trabajar con el IYF. El presidente, especialmente por nosotros, en la casa presidencial, en el palacio, hizo un banquete, comimos, hemos compartido, hemos estado muy felices. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Primera de Samuel 25, 14, vamos a ver. Primera de Samuel 25, 14, yo voy a leer. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo muro, fueron para nosotros día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisados, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas posadas y 200 panes de higos secos, y lo cargó en asnos. Y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni a un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente el asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas de que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y en la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en la paz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado a ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú y
¿Qué me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano? Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal, ni un varón. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? Dentro del avión. Yo vine hablando con Abigail. Era muy divertido. Y Abigail, ¿qué había dicho? Por favor, hable acerca de mí a los hermanos de la iglesia de Gangnam. Yo, mi ex marido, es decir, tenía dos hombres, Abigail. Un hombre se refiere al Señor Jesucristo, el otro se refiere, puede que entiendan mal. No le digo para que dejen a su marido y vengan a Jesucristo, no. Es decir, el deseo de la carne. Y el pensamiento de la carne tan necio, a eso se refiere Nabal. Y David es el Señor Jesucristo. Y el deseo de la carne, después de que Nabal muere, Abigail se casa con David y es esposa de David como ellos. Somos esposa de Jesucristo, el deseo de la carne. Conforme a nuestro deseo, nosotros vivíamos y acabando aquello. Junto con el Señor Jesucristo, llegando a ser uno y vivir una nueva vida, acerca de ello va hablando. Todavía muchos cristianos en medio de Cristo, aunque han recibido la salvación, esa voluntad profunda que está dentro de la Biblia, no lo sabe y siendo perseguido por el deseo de la carne, sufre y recibe la maldición y claramente la Biblia nos va hablando acerca de ello. Nosotros al comienzo acerca de Nabal, hoy acerca de Abigail leyendo. ¿Qué pensé yo? Abigail. Yo cuando miraba la posición de ella, Nabal había cometido un error y la maldición llegaba a aquella casa. Al comienzo, cuando leía esto, yo me conmovía en gran manera en ello. Y cuando había cometido el error y con la espada David va hacia aquella casa corriendo, ¿verdad? Él está tan apurado, realmente sin cesar. El avión partió de Istambul una hora más tarde. Yo pensé, llegaré cuando termine el culto. Y yo, dentro del avión, cuando miraba la pantalla, el avión corría a una velocidad que sobrepasaba los 1114, 1110. ¡Wow! Tenemos que realmente calificar de buena manera este avión, que bien lo hace. Debíamos llegar a las 9:30 en Incheon, pero llegamos a las 9. ¡Wow! Y con una hora basta, pero el avión, para llegar hasta la salida, hay muchos impedimentos. Estaba el avión también y tardamos 30 minutos más. Y a las 9:30 en el aeropuerto de Incheon me subí en el carro y vine. A las 9:30 llegué y cuando llegué aquí, en el metro de Sadang, había un poquito de tráfico, llegué muy bien, pero me cambié la ropa también, podía subirme así y estoy muy agradecido en ese momento. Oí también el contrabajo, también la canción, el coro, gracias, por lo cual estoy muy agradecido. Somos hijos de Dios que está en Cristo. Cuando hablamos de Abigail se refiere a nosotros delante de Abigail. Viene una gran maldición a toda la familia. David trata de maldecir, pero yo en ese momento me convierto en Abigail y me pongo a pensar. Abigail con miedo está temblando. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde me escapo? Para que escapen los niños. Y cuando está en medio de ello, David iba a llegar a su casa para destruirlos. Abigail, cuando miró aquello rápidamente en su corazón, esta maldición, esta tragedia, esto que está mal, suficientemente yo lo puedo impedir. Y con la fe ella marcha. Si Abigail, esta tragedia, cuando pensaba que no podía impedir aquello
Y si muchos ejércitos vendrían para destruir aquella casa, no podría menos que recibir la destrucción. Delante de algo cuando estamos, ese temor primeramente nos domina, o si no, yo mediante la gracia de Dios puedo superarlo. Eso es lo que domina a nosotros. En medio de nuestra vida trae un gran cambio aquello. Cuando una persona tiene cáncer, ahora comúnmente piensa, ojalá que mi hija pueda casarse antes que yo me muera. Entonces ella se determina en que morirá y allí, ¿cuándo será mejor que muera? Claro, no será conforme a su deseo, pero lo único que desea en su corazón. Quisiera morir después de que mis hijos crezcan, quisiera morir después de que mi hija se case. ¡Qué absurdo! Si se casa su hija y luego muere al momento, ¿por qué va a ser bueno eso? De tal manera la gente se pone a pensar. Entonces, ¿qué dice? Ahora mi hija será bueno que se case y yo muera. Quisiera que crezca mi hijo y después muera. Después de que crecen los hijos, después de que su hija se casa, hasta aquel momento está muy bien. Pero hasta tal momento la muerte está dominando nuestro corazón. Cuando vemos la posición de Abigail, claramente la maldición, la destrucción dentro de nosotros va ahora dominándonos. Abigail, cuando se pone a pensar, al momento, preparen comida, ahora preparen matando 5 ovejas, vino, preparen y rápidamente poniendo en el asno, corran. Y cuando lo envía, ella sobre el precipicio del monte va caminando y se encuentra con David. Cuando vemos esta postura, aunque Abigail sabe que David viene para destruir a ella, sabe la benignidad de David, yo puedo ir a impedir a David, puedo impedir la destrucción. Aquel corazón estaba lleno en el corazón de Abigail, llevando la vida de creencia a las personas. Hasta ahora, el ser llamado el yo, ya que de por sí lo va dominando su pensamiento, lo ordena de por sí, las cuestiones de la familia, todo por entero, ya que marcha conforme a su ser, y la maldición, la destrucción que nos llega, el sufrimiento, la tristeza, cuando llega a nosotros, exactamente lo que podemos decir. Porque sea cristiano no es que no le llega la tribulación, no es que no le llega la dificultad. Cuando vamos leyendo la Biblia, la maldición, la dificultad, la destrucción que le llega al cristiano, cuando llega a esto, la vida de ellos, la mayoría al comienzo, yo voy a morir, yo voy a padecer dificultad, puede que tenga dificultad, puede que caiga en destrucción y caen en ese temor y patalean, se empeñan para salir de ello y no le va bien porque piensa que no le irá bien. Y cuando los cristianos poquito a poquito hacia el lado de Dios, su corazón va viniendo. Cuando vemos a la esposa de los hijos de los profetas después que su marido muere, con su manera, conforme a su manera quería vivir su vida. Pero Dios a esta mujer que le dice, esos hijos amados, en esa situación de no poder menos que vender a sus hijos amados cuando se pone en esa posición, la esposa de los hijos de los profetas, ¿qué piensa? En ese momento yo pensé que iba a llevar muy bien el negocio. Yo pensé que si me empeñaba iba a ganar mucho dinero. Yo pensaba que haga lo que haga no iba a ser tan tonta. Y a mis 2 hijos pensé que iba a poder criar muy bien. Como fuese, a mis hijos voy a criarlo bien y voy con toda confianza, erigir a ellos. Ese corazón tiene mucha gente. Después de que mi hermano murió, había muchos problemas con mi sobrino. Y yo entonces, cuando pensaba en mi hermano, en la campaña de verano, mi primo ahora dejó el servicio militar, entonces yo le dije, yo le llamé, ¿no quieres venir a la campaña en la casa de Pino? ¿Y qué me dijo mi primo? Sí, yo voy a ir, me dijo. Nunca había dicho que vendría, pero él dijo que sí. Pero me di cuenta luego que se peleó con los pandilleros y que quería matar a él. Entonces él iba buscando un lugar donde escapar.
Y qué bueno como Dios trabaja. Y él vino hacia la campaña. Y en el campamento mi sobrino recibió la salvación y iba cambiando. Y era un gran gozo para nosotros. Yo siempre me pongo a pensar, cuando yo muera, ahora sí tengo confianza para hablar con mi hermano. Sí, había muchos problemas con mi sobrino, pero yo lo guié muy bien. En mi corazón, ese corazón yo tenía. Y no sé si por tener ese corazón mi sobrino se iba desviando. Ahora ya creció bastante y no me escuchaba él. Sean lo que fuese. Cuando vaya delante mi hermano, con toda confianza podré hablar. Ese ser llamado el yo. Dios en realidad aborrece eso. Muchos hermanos salvos como piensan, el ser llamado el yo, viven en medio de ello, es decir, Abigail es pueblo de Dios, pero en medio de la carne, con su carne continuamente va viviendo eso que se llama Nabal. Cuando vemos en la Biblia, en Romanos 8 dice, los pensamientos de la carne son muerte y los pensamientos del Espíritu son vida y paz. Es decir, si vamos conforme al deseo de la carne, al final viene la muerte, y si vamos conforme al pensamiento, a los designios del Espíritu, viene la paz y la vida. Cuando uno se encuentra con David, hay paz, hay felicidad. Acerca de ello habla la Biblia increíblemente. Es simplemente una historia común, pareciera, pero que la novia es Jesucristo, el que no es Jesucristo, el deseo de la carne cuando lo toma como marido, esa figura de vivir de manera detallada, la Biblia va describiendo al final Abigail viviendo junto con Nabal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Abigail ahora mediante Nabal, hasta Abigail no podía menos que recibir la destrucción en esa casa. Y en esa posición, Abigail cuando se pone a pensar, yo hasta ahora, conforme al deseo de la carne, siguiendo el deseo de la carne, yo he vivido. Y la esposa de los hijos de los profetas, dejando su pensamiento, cuando iba en busca del hombre de Dios y todo le había contado, y vive la vida de recibir la guía. Dios, aquella mujer Abigail, siendo esclava del deseo de la carne, quiere que nosotros nos despojemos de ello, y el Señor Jesucristo, poniéndolo como nuestro novio, acerca de ese punto va hablando. ¿Entienden? Por si acaso ustedes no entienden bien y, cierto, en este momento que no me llevo bien con mi marido tengo que divorciarme. No, no se refiere a ello. Con toda confianza le estoy contando. No, algunos dicen, sí, el pastor me dijo que me divorcie. No, entonces no deben pensar así, ¿entienden? Fácilmente hablando aquí aparece dos hombres. El hombre llamado Nabal se refiere al designio de la carne que tenemos, y David se refiere al Señor Jesucristo. Por lo cual ustedes, aunque sea ahora, después de recibir la salvación, tanta gente viviendo, Abigail con Nabal tiene dificultad y vive una vida tan salvaje, necia, y nuestra vida es así, nuestra carne. Pero aquí, mediante estas y aquellas ocasiones, Dios cómo trabaja en nosotros. ¿Verdad que tienes dificultad? Tú realmente a quien debe servir es el Señor Jesucristo, conforme al deseo de la carne. Y conforme al deseo de la carne, lo que va siguiendo es destrucción, y no puedes menos que fracasar, y debes trasladar tu corazón al Señor Jesucristo, y cuando recibes la guía del Señor Jesucristo viene la paz en ese momento, y la Biblia eso nos va enseñando a nosotros. Y aunque parece algo simple de Abigail, cuando vive con Nabal, viene la destrucción, la maldición en la casa. Pero, señores, entre los hermanos, el que sirve a Cristo como el Señor, el que lo tiene como marido, el que va sirviendo al Señor, a Cristo, mucha gracia nos otorga a nosotros entre ellos, que viene a ser dentro de nosotros, sea cual fuera la maldición, la destrucción, por más que venga. Por Cristo suficientemente, aquello puedo impedirlo. Por lo cual, Abigail, aunque vive con Nabal,
Realmente, qué quebranto, qué necio. ¿Cómo es que puede pensar así? ¿Cómo es que solamente piensa en la carne? Y ustedes, después de que reciben la salvación, comenté la Biblia, arrepentíos y obtened el perdón del pecado. Arrepentíos y obtened el perdón del pecado. ¿Cuál es la razón de ello? Nosotros hemos vivido hasta ahora y el deseo de la carne, ese resultado no puede menos que enviarme a la carne hacia la destrucción y hacia la maldición no puede menos que enviarme. Y Abigail, mientras que vive con Nabal, esa destrucción le viene, esa maldición le viene. Y el vivir con el deseo de la carne no puede menos que ser así y esa realidad exactamente podemos darnos cuenta. En esta ocasión fui a Burkina Faso. Tan agradecido me sentía, discúlpenme, el ministro. 26 personas han venido, rectores. Yo no puedo recordar a todos. Burkina Faso, el ministro, ¿quién es? Y no me puedo acordar. Y me han dicho oficialmente para que venga. Yo estaba en el exterior y no pudimos comunicarnos y tardé en responder. Y el ministro estaba un poquito triste, así. Yo siento que así no pude prestar atención y se habrá sentido un poco mal. Quería un poco programar y me pude encontrar con el ministro esa noche. Llegó muy tarde y cuando llegó, ahora había hotel que nos daba el gobierno, también carro, y al día siguiente nosotros íbamos a trabajar. Yo no soy una persona digna de encontrarme con el presidente, no hay ni una razón. El ministro, estando en Burkina Faso, él se había determinado en recibir la educación que nosotros damos y echaba su corazón. Empezando el Mediterráneo hacia abajo, pasando un poquito la parte del Mediterráneo, está el desierto de Sahara. Y en el desierto de Sahara hay mucha dificultad. Y bajando un poquito en la costera, hay un poquito pasto. Y luego está Ghana, Togo, Benín. Sobre la costa al mar hay muchos árboles, mucho bosque. Pero Burkina Faso es el país que está en la costa del desierto. Hay un poquito árbol, hay realmente viento amarillo, hay varias cosas. Yo por primera vez voy a Burkina Faso. El misionero Kim Hyun-soo había trabajado en la obra de la misión del Evangelio. Él tenía mucha dificultad, ya no podía aguantar y salió de allí. Y luego vino el misionero Ichina y en Burkina Faso yo iba hablando. El misionero Kim Hyun-soo cuando salió, lo que dijo el misionero Ichinoa, tú no vivas como yo. Dice que así le dijo. ¿Por qué? Le preguntó. Tú, mínimo. Misionero Kim Hyun-soo quería mezquinar, juntar, ahorrar el dinero. Dice que no había prendido el ventilador. Claro, había dificultad. Pero sufrió tanto. Y yo no sé por qué fui por primera vez allí. El misionero Kim Hyun-soo, mientras que estuvo allí, yo no sabía muy bien, pero él como un santo, como Jesucristo había trabajado. Hacía tantas cosas, pero intentó y luego salió. Y yo le llamé al misionero Kim Hyun-soo, ¿cómo anda usted? Sí, me dijo. Usted sufrió mucho, le dije. No importa, me dijo él. Y luego me dijo, el misionero Ichinan dice que le dijo a él, tú no hagas como yo, le dijo al misionero Ichinan. Después que yo vaya, tú debes vivir prendiendo el aire acondicionador. Y así, el misionero Ichinan, viviendo en un país tan difícil, él vive prendiendo el aire acondicionador. Y yo le digo, hiciste muy bien, le dije.
nuestros misioneros. Todos los países a donde yo voy es bastante bueno. Pero no sé, a Burkina Faso no pude ir. Está en la frontera del desierto. El ministro de ese país, cuando hacía poco ya que había sido presidente y quería guiar, y cuando nos encontramos y hablamos, estaba tan agradecido. A veces sentía de que tardé un poquito en venir. Si el ministro no nos prepara ese camino, no iba a poder ser posible el encuentro con el presidente, pero en medio de esa dificultad, Dios había guiado y eso sentía en mi corazón. Ayer, anteayer, era el Día de la Juventud y los funcionarios relacionados a la juventud, miles de funcionarios vinieron y ellos exponían. Ellos todos con su documento iban leyendo y la mayoría iban hablando 10 minutos, 15 minutos. Y luego me dijeron para que yo dé la charla. Era maravilloso. Entonces yo hablé acerca de los melones. El melón, en realidad, es una fruta tan deliciosa, pero por la raíz débil no puede dar frutos buenos. El zapallo puede dar un fruto de este tamaño porque no porque florece bien, sino que la raíz es su fundamento, por lo cual el hermano Sonin Mo había descubierto eso. Cuando la raíz del melón, él lo quería hacer así, fructífero, le daba abono, pero cuando simplemente usó el melón, dice que 2 veces ellos, cuando sacan el fruto, ya se marchita y muere, porque la raíz es muy débil. Iba dando tanto abono, pero no surgía. Pero luego la rama del melón, cuando lo insertó en el zapallo, tenía una fuerza para dar de tal tamaño y esto fundamentaba el melón. Y no es que 2 veces nada más daba fruto, sino que en 5 ocasiones daba fruto el melón, mínimo la cosecha. Realmente era el doble el fruto de la cosecha. A veces 6 veces dice que sacaban el fruto. ¡Wow! Esto es la verdad. Esto es la verdad. Nuestro pensamiento cuando lo cortamos y cuando lo injertamos al Señor Jesucristo, tenemos grandes frutos, muchos frutos y así le iba comentando. Entonces, yo, bueno, andaba con el micrófono preguntando a los públicos y estaban tan contentos y la gente quería tomarse foto conmigo en el banquete. Era anteayer, no se imaginan, tanta gente venía hacia mí. Es posible la popularidad que yo tenía. No porque yo sea sobresaliente, sino que cuando uno permanece en Jesucristo, esa sabiduría no se entrega. Amados, Abigail, cuando oye, sí, el amo David nos ha ayudado, pero sí, David ha determinado en lastimarnos y es una persona que no puede ni hablar con él uno cuando uno oye aquello. Escándalo. David va a matar a todos nosotros. Y si es dominada por ese corazón de temor, no puede más seguir pensando. La escala de pensamiento va reduciendo. Y la preocupación, el temor, no es que está o no está, no importa. No, no es así. Nos va a atormentar un poquito. No, no es así. Cuando llega a nosotros, el poder pensar, la capacidad de pensar, lo va reduciendo y por el temor, en medio del estado del temor, nada podemos hacer nosotros. Pero Abigail, mientras que leemos esta Biblia, es increíble. Abigail,
Así empieza. Y señores, dentro de nosotros, este deseo de la carne, necio, tonto, malo, y este pensamiento, cuando uno va recibiendo la guía del Espíritu, cuando va leyendo la Biblia fácilmente no entiende, no entra en nosotros. Yo en miles de ocasiones, cuanto más leo la Biblia, yo cuando leo una novela termino con leer una vez, ya no quiero leer dos veces, ya tres ocasiones, ya no puedo seguir leyendo. Pero la Biblia, por más que lo lea en miles de ocasiones, cosa que no puede llegar a mi pensamiento, poco a poco puedo alcanzarle. ¿Y qué es lo que me dice aquí? Que Abigail, esta mujer es muy sabia, cuando había oído que David llegaría. Todos hemos muerto, escándalo, debemos escapar. Si primeramente los niños vamos a esconder a un lado y que se reúnan. No, no hizo así, sino que esta mujer tenía el corazón para ir en contra de David. No quería escapar, quería chocar con él y había tomado las ovejas, preparó comida, puso en el asno, vayan rápido. Y ella fue a un camino como un precipicio que era mucho más rápido y se encuentra con David. Esta mujer, ¿qué es lo que hace? No estaba en medio de la angustia, en medio del temor, no estaba en medio de la preocupación. Mucha gente, cuando viene la dificultad, no puede despojarse de la preocupación y permaneciendo en la preocupación se angustia, se preocupa y cuando se angustia se preocupa y el pensamiento para poder pensar se va reduciendo más y más cuando tienen la dificultad que deben hacer. Obviamente dos. Nabal no tiene fuerza para vencer a David, no puede menos que recibir la maldición, pero en David sí hay camino. David viene a destruirnos a nosotros, él es el siervo de Dios benigno y aunque es de peso, chocamos con él. Abigail en la escena que va chocando con David. Es muy sabia ella. Amados hermanos, cuando leemos estos libros en la Biblia, ¿qué podemos descubrir hoy en esta mañana? Ustedes que están sentados aquí, sea quien fuera, sin excepción entre ustedes, mediante la sangre de Jesucristo, si han obtenido el perdón del pecado, con un mismo corazón con el Señor Jesucristo, ustedes son personas capaces de conectarse, ya están conectados de antemano, pero el corazón de ustedes sí vive conforme a la carne. Mediante Nabal está de hecho que venga la maldición, el temor, la preocupación, la angustia, está de hecho que venga. Abigail, ¿qué es? Bueno, yo por Nabal recibo la maldición, la destrucción, me encuentro con ello, pero cuando piensa que se va a encontrar con David, ¿qué corazón tiene? Podrá impedir la maldición, podrá recibir la bendición, nuestra familia podrá sobrevivir. Es totalmente distinto. Pero la gente, señores, ¿por qué no puede llevar la vida de creencia? Nosotros, cuando meditamos la palabra de Dios, oramos y cuando meditamos, ahora, como Abigail, esta maldición, destrucción, aunque llega, no tenemos la sabiduría suficiente para que surja. Si voy con David, yo sobrevivir, nuestra familia vivirá, preparen pan, preparen todo, traigan todo y pongan el asno y vayan primero, yo voy a seguir, tú mata la oveja, sí, rápido vete. Y uno va ahora ordenando y en un lugar tan conocido ella, atravesando, se encuentra con David. Por lo cual esta mujer, aquella maldición, aquella destrucción, no es que su corazón está en ellos, sino que cuando me encuentre con David, David me va a rescatar, la maldición me va a rescatar de la angustia, de la destrucción. Esa fe ella tiene y eso la Biblia nos va mencionando. Amados hermanos, mientras que vivimos sirviendo al Señor, no puede dejar de haber angustia, dificultad, problema. Algunas personas, cuando su corazón no encaja con el matrimonio, siempre está preocupado. Algunas personas, su hijo tiene problemas, no le obedece, se desvía, vive de manera corrupta y en gran manera su corazón siente vacío
y sufrimiento. Algunas personas tienen mucha deuda y toda la vida. ¿Será que podré pagar toda mi vida esta deuda? Es muy difícil de pagar esta deuda. ¡Qué sufrimiento! Y por el problema de la deuda hay gente que sufre. Algunas personas cuando el hijo está enfermo, cuando el marido está enfermo. Y en medio de muchas dificultades, preocupaciones se encuentran. Estas preocupaciones, la manera para resolverlo. En medio de la preocupación, angustia, cuánto va cayendo más y más. Su corazón ahora está en medio de la dificultad y ahora ya no tiene esperanza porque la escala, la capacidad de pensar reduce. Es muy importante que ustedes oigan la prédica el domingo viniendo aquí, pero ustedes leyendo la Biblia, con la Biblia, no terminen con leer nada más, sino que las mujeres a la mañana cuando se levantan y después leer la Biblia cuando cocinan o lavan los cubiertos. Es algo que siempre hacen y no hace falta que profundamente uno piense, sino que sin darse cuenta la mano ahora se mueve, que la mano se mueva. Pero el encuentro entre David y Abigail, ese corazón de Jesucristo, ese amor de Jesucristo cuando piensan, ¿saben lo que ocurre? El Señor Jesucristo cuando se encuentra conmigo, en mi corazón, la desesperación se va a resolver. Así ese corazón tienen. El temor se va a resolver. Mi hijo va a cambiar. Ese corazón se levanta en ustedes. Yo, cuando me encontré con la hermana, y mientras que yo iba teniendo comunión con ella, varias dificultades me iba contando ella. Yo le dije, Dios a José le había mostrado el sueño y cuando había soñado, su manojo se levantó y el manojo de otras personas se había inclinado, era manojo de sus hermanos. Y ese sueño le había contado y José, porque sea tonto, sabía que si contaba eso, no es que él no sabía que le iban a aborrecer, que le iba a aborrecer, que le iba a patear, que le iba a pegar, aunque sabía que le iba a aborrecer. José, mediante ese sueño, él quería cautivarse en eso en el que era glorioso. Luego soñó de que las estrellas y el sol, la luna se había inclinado a él. Hermano, otra vez volví a soñar. Él soñó un sueño raro, seguramente se arrepintió y soñó otro tipo de sueño, que la estrella y el sol, la luna, se habían inclinado con todo corazón hacia mí. ¡Wow! ¡Qué contento me puse! Y tú, maldito, José, por más que era menospreciado acerca de lo que Dios le iba a entregar, no quería esconder, quería cautivarse en su corazón. Y luego, en Génesis 37 aparece el inicio del 37. José era vendido a Egipto. Y después que él era vendido, la esposa Potifar había tentado a José. Seguramente aquella tentación a la mujer habrá sido muy difícil de vencer aquello, pero José en su corazón, ya que tenía el sueño, algún día yo voy a ser un líder, algún día cuando yo sea líder. Imagínate el haber hecho algo malo. Yo con toda convicción voy a rescatar a este país, voy a vivir así. Y ese corazón, él tenía el corazón de fe, entonces la tentación de la esposa Potifar, cuánto fuese podía vencer en su corazón el deseo de la carne, la ambición de la carne, no es que no lo tenía. Ese corazón que Dios le había entregado estaba en él. Por lo cual, señores, yo cuando voy leyendo la Biblia, yo cuando me subo en el carro o con la Biblia que hoy leí, yo empiezo a dibujar en mi corazón el Señor Jesucristo cuando da a comer a 5,000 con 2 panes, 5 panes de cebada y Andrés ahora con 2 panes de cebada y 5 pececillos. ¿Cuánto será esto? No sabe ni calcular. ¿Cómo va a dar de comer a 5,000? Eso apenas Jesucristo va a comer. Pero aquello, yo me pongo a imaginar el Señor Jesucristo cuando va orando en el pan, continuamente sale pan. Y los discípulos contentos, coman, coman, coman al comienzo la gente. ¿Ellos en dónde han obtenido dinero? ¿Cómo pueden comprar pan? ¿Es posible? Hay mucho pan. ¿Yo también puedo comerlo?
Y yo en Gangneung, cuando fui al campamento en la playa, habían hecho una propaganda a una persona que vendía y me dijo para que lleve en el refrigerador. Él tenía y yo traje, así recibí esa bebida en la playa. Y estaba escrito el título como la primera vez. Es bebida. Y yo le dije a mis nietos, toman esto, tomen. No, me dijeron mis nietos. Y yo probé y era raro el sabor. Y mi nuera vio eso y dijo, ah, suegro, esto es licor. No, no es licor, le dije, porque cuando éramos pequeños a veces probé el licor. Yo de pequeño era grande el grado de alcohol, pero por ahora el grado de alcohol es muy bajo. Luego me di cuenta que eso era licor, es posible. Por primera vez probé licor hace poco. Era raro el sabor. Y yo le decía a mis nietos, tomen. Es posible. El pastor le aconseja a sus nietos para que tomen alcohol. Es posible. Escándalo este mundo. Cuando vamos viviendo la vida, la casa debe ser limpio, debe estar ordenado, aunque eso también es muy importante. El corazón debe estar ordenado, el corazón debe estar limpio, debe haber paz mediante el Señor, debe ser profundo, mediante varios problemas que ustedes tienen. Si ustedes eso cuestionan, preguntan a Baal, al final ustedes van a ser destruidos mediante esa cuestión, como Abigail, el ir para encontrarse con David, aquella figura. Abigail, si me encuentro con David, en el 25 cuando vemos, varias veces yo voy leyendo y cuando voy leyendo, Abigail conocía perfectamente a David. En aquel entonces no había televisión, no había periódico, pero exactamente Abigail conocía acerca de David y qué clase de persona era y que en adelante Dios lo iba a erigir como rey. Exactamente ella sabía acerca de ello. Estaba bien ordenado y esa sabiduría de conocer a David, ese conocimiento, ese corazón de ella, estando dentro de ella en su corazón. David había venido para destruir, a maldecir a ella, entonces temblando, con miedo, no sabiendo qué hacer. Bueno, ahora preparándose, si David viene en ese momento, todos morirían. Pero esta mujer, exactamente sabiendo, preparen la oveja, preparen la uva seca, preparen el pan, rápidamente pongan el asno, rápido vayan, yo les voy a seguir atrás. Y así, cuando ella va por un camino rápido para encontrarse con David, ¿qué sabiduría tenía en su corazón? Yo, cuando me encuentre con David, dentro de ella ahora, ese hombre David y Nabal, ella estaba en medio de aquellas dos personas, pero recibiendo la salvación, estando de parte de David. Si voy a David, me va a ayudar, me va a guardar. Y esa fe claramente ella lo tenía. Y con espada, con lanza. Ahora bien sabe que serán destruidos, pero con toda convicción ella tenía la fe y cuando vemos eso sentimos mucho agradecimiento. La gente, después de recibir la salvación, ¿cómo son? El amor de Jesucristo es tan precioso. Y por nosotros, el Señor Jesucristo que murió sobre la cruz, que recibió el sufrimiento por nosotros. Ese amor es tan grandioso. Y por más que entregamos toda nuestra vida al Señor Jesucristo, no será ni una pérdida. Ese corazón tienen. Y luego leemos la Biblia y pensamos en el corazón del Señor en la Biblia. Nosotros oímos la palabra en el culto. Y el conocimiento de conocer a Cristo, el corazón de conocer a Cristo va creciendo más y sea la maldición, la destrucción, el dolor, por más que venga. Cuando vamos junto a Cristo, podremos impedir esta maldición. Si nos apoyamos en Cristo, esta dificultad, podremos impedirlo. Si yo pongo los ojos en Dios, suficientemente Él podrá salvarme de aquí a mí. Ustedes normalmente, si leen la Biblia, si normalmente en la iglesia vienen para llevar la vida de creencia, el corazón de ustedes así cambiará.
Y el corazón de ustedes, cuando se conecta con Cristo y cuando es así, ¿qué efecto ocurre? Los hijos de ustedes no los crían. No es que la vejez de ustedes se ocupan. La vida de ustedes no es que ustedes se ocupan. Todo el Señor lo hace y de manera maravillosa podemos llegar a verlo. Por lo cual nosotros, aquella gracia del Señor, aquella misericordia, el amor del Señor de tal manera al final, Abigail, como se convierte en esposa de David, ahora David que estaba a lo lejos. Es difícil de encontrarse en una ocasión mediante esto y aquella ocasión, mediante aquella maldición. Nabal muere, ahora Abigail se acerca a David y se convierte como marido y mujer. Esta mañana, todos que están sentados aquí, como novia de Jesucristo, es de esta manera les va guiando. Y ustedes, cuando viene la maldición, la dificultad, la angustia, la preocupación puede que se les venga, pero con ello, yo preocupado, angustiado, no es que así deben hacerlo, sino que conectándose con David, cuando piensa Abigail, cuando yo salga junto a David, él me va a recibir, él es benigno, él algún día será rey de Israel, él está con Dios. Ese corazón Abigail lo tenía, por lo cual simplemente otros ahora, si piensan ir junto a David, seguramente me va a matar. Eso quiere decir, máteme por favor a mí. Puede que otros piensen así, pero Abigail con toda convicción va junto a David. Señores, nosotros, después de recibir la salvación en el corazón de los hermanos, el corazón hacia el Señor Jesucristo vive recibiendo, y yo he visto en muchas ocasiones, durante los 55 años viviendo en el Señor Jesucristo, ha habido miles de personas que han recibido la salvación predicándole el Evangelio y con todo corazón amaban al Señor, ese corazón tenían. Pero a veces un hermano, una hermana, cuando va testificando, es maravilloso. A veces un hermano había venido al seminario teológico y él me trajo $20,000. Y con este dinero me dijo, pastor, usted úselo. Pero yo, ¿cuál es el testimonio de él? Él me dijo que hasta ahora él había ahorrado tanto y que no tenía absolutamente nada. Y viniendo al seminario teológico, cuando pensaba en venir, dice que demasiado no tenía cosas. Ahora no tenía trabajo, no tenía ganancia. Pensaba que debía preparar algo y recibió ahora su sueldo cuando ahora se jubilaba y quería comprar lo necesario para la familia y luego venir al seminario. Durante 20 años trabajó y el dinero que le dieron era $20,000. Y aquello, si fuese, 21,000, no iba a ser difícil sacar los 1,000, pero era muy difícil sacar entre los 20,000 porque era justo. Y el hermano dijo, pastor, realmente mi corazón era así, por lo cual Dios este corazón me dio y entregando todo esto, quisiera ver cómo Dios me va guiando a mí. Realmente al comienzo, los hermanos que creían en el Señor Jesucristo, más que su familia, más que sus hijos, más que su ser, más que su futuro, más que cualquier otra cosa, siempre se enfocaba en el Señor y tenía el corazón de amar al Señor. En ese momento, cuando vemos a los hermanos de aquel entonces, era conmovedor. Tanto calor sentimos del corazón cuando pensamos en ellos. Hasta ahora dentro de la iglesia, cuando vemos, no sabemos la vida de cada uno de los hermanos, no hemos podido oír a cada uno de los hermanos, pero a veces cuando me encuentro y veo la vida de cómo van viviendo, cuando los veo, en realidad, realmente aman únicamente al Señor Jesús. A veces, yo que soy pastor, delante de ese hermano o hermana, a veces siento mucha vergüenza. No solamente eso, y a veces dentro de la iglesia, continuamente va creando un ambiente carnal. Realizando el seminario teológico, yo cuando voy examinando en una promoción, enteramente estudian y aman al Señor. Alguna promoción, hay una promoción que son bien desviados. ¿Cómo es influenciado aquello entre ellos? Un hermano fiel,
va formando el espíritu, va formando ese ambiente de fe. Entonces los seminaristas así de tal manera se dirigen. Contrariamente, un hermano viene y a pesar de que ha venido al seminario a escondida fuma porque no puede dejar de fumar, y cuando uno se dirige hacia la carne, toda esa promoción es influenciado y continuamente se dirige hacia la carne. Dentro de la iglesia lo mismo. Realmente nosotros, cuando no conocemos la vida de cada uno de los hermanos, a veces me encuentro con el hermano y cuando veo cómo viven ellos, aquella hermana de esta manera amado al Señor. Yo, aunque soy pastor dentro de nuestra iglesia, sea el hermano o la hermana, ellos aman más al Señor que yo. Y a veces que yo siento que me pegan con un garrote, aunque sonriendo hablamos. A veces siento que me pegan con garrote. Eso es lo que siento. Siento vergüenza ante ellos. Soy pastor, pero vivo una vida, pero yo tan libre. Yo así me dejo estar, digo. Pero cuando veo a los hermanos, a veces algunos reciben la salvación más que el agradecimiento al Señor. Se inclina hacia el deseo de la carne y nosotros podemos ser arrastrados de tal manera. No solamente ellos caen en la carne, sino que sus hijos también caen en la carne a ese ambiente. Los hijos de los pastores, ellos se rebelan ante el Padre, se rebelan. Porque otras personas, los padres ganan mucho dinero y nosotros somos así, ¿eh? Yo me encontré con un niño y le dije, tú estás menospreciando mucho a tu padre. ¿Conoces al general Yi Sun-shin? ¿Él es bueno o malo? Él es bueno. El general Yi Sun-shin, ¿qué hizo por el país? Había dejado a su familia más que tu padre. No había venido a su casa. Y con todo corazón cuidó del país. Gente como tu país, si se convierte en un pastor en una iglesia, puede que reciba respeto, pero hombre como tu padre, entre los santos, pero tan precioso se encuentra, es porque tú no sabes. Él puede vivir muy bien suficientemente, pero realmente ganando mucho dinero, ahora los hijos viviendo muy bien, si es conforme a tu pensamiento, si no hay evangelista como tu padre, si se desraiga toda esta evangelización, ¿quién va a recibir la salvación? Si no hay alguien que predique este evangelio, esto debe de propagarse, deben oír esta palabra, deben recibir la salvación. Así únicamente podemos realizar esta gran campaña. Tu padre es una persona grandiosa. Realmente el general Yi Sun-shin, seguramente su familia así actuó como tú. Debe haber hombre como tu padre para que el evangelio en este país continúe. Piensa cómo se tergiversan las iglesias que han recibido la salvación. Martín Lutero había reformado y con un corazón tan cálido había amado el evangelio, pero se tergiversó. John Wesley en aquel entonces, aunque renació, aunque sirvió al Señor, todo se tergiversó. Nuestra iglesia también se ha tergiversado bastante en algunos puntos. Los hermanos van siguiendo el deseo de la carne, pero tu padre, hombre como él, por él esta iglesia se erige. ¿Y por qué tú menosprecias? ¿Por qué piensas que tu padre es nada, Porque no sabe aquello. Tu padre realmente tanto quiere ayudarte, quiere darte buenas ropas, quiere que vivas bien y algo más precioso que ello es el alma. ¿Por qué menosprecia a tu padre? Debes respetar a tu padre. Hombre como tu padre va a hacer vivir a este país. Ahora parece nada tu padre, pero hombre como tu padre debe estar presente para que este país marche. Es necesario tu padre, sí o sí. Cuando yo le hablo. Lo bueno de los niños, cuando le hablamos, ellos oyen. Luego fácilmente caen en el mundo, fácilmente, pero regresan. Ellos oyéndome, realmente ellos se arrepienten, cambian su corazón. Pero gente que no sabe bien aquello, menosprecia y ahora sale para ganar dinero. No voy al seminario, voy a ganar dinero, dicen. Es bueno ganar dinero, pero
el predicar el Evangelio es mucho más precioso. Y ya que hemos predicado este Evangelio, miles de personas se han despojado de ir al infierno y se dirigen al cielo. Con solo pensar nos hace agradecer en gran manera. Estamos muy agradecidos. Hoy, señores, simplemente para la carne, comemos lo que queremos, vivimos como queremos. Por más que uno quiera hacerlo así, por más que quiera vivir de tal manera, cuando pensamos en el Señor, aunque no sea gran cantidad de dinero, queremos entregarlo al Señor, y el que tiene aquel corazón, como Abigail, cuando viene la tribulación, cuando viene la maldición, el Señor me va a ayudar a mí, y esa fe va formándose en él. Y cuando uno sigue el deseo de la carne y uno no tiene nada que ver con el Señor, con la iglesia, y cuando le llega la tragedia, por más que crea en el Señor Jesús, no le sale al que no le sale. Así se dirigen nosotros de manera superficial. Cuando vemos, ha habido mucha gente, ha aumentado, ha mejorado la iglesia, pero a veces siento pena en qué punto realmente va creciendo la escala de pensar conforme a la carne más que antes, y eso siento pena y siento carencia en ese punto. Abigail vivía con Nabal, pero su corazón estaba dirigido a David. ¿Y cómo conocía a David? No había televisión, no había periódico, pero exactamente conocía a David. Y cuando padezca dificultad, cuando venga la maldición en la casa, si voy junto a David, mediante David, suficientemente podré impedir la maldición, esta tragedia podré impedir, y todo este problema se podrá resolver. Y ese corazón, ella tenía la fe hacia ello. Amados hermanos, nosotros, cuando vivimos conforme a la carne, parece muy bueno. Pero los que viven conforme a la carne, cuando se encuentran con la tragedia, sin ninguna fuerza, ellos se derrumban. Pero cuando meditamos al Señor, cuando amamos, cuando nos acercamos al Señor, sea cual fuera la tragedia, sea lo que fuera, lo que venga, podemos hallar la gracia. Yo, con toda convicción, hablo acerca de ello. En el año 1989, nuestro país era pobre, no le daba pasaporte a uno, pero por primera vez, a los que tenían más de 45 años, en el 89 de marzo, cercanías a las Olimpiadas, nos había permitido el pasaporte. En el año 1989 de marzo, haciendo el pasaporte, obtuve la visa para ir a Estados Unidos de Los Ángeles, y fui a Alemania, en Berlín, para realizar la campaña. Y yo, a todos los misioneros, si es posible, yo enviaba al exterior a todos. Otros misioneros, cuando nos veían, cuando veían a los misioneros, decían, ¿ustedes también tienen misión? Sí tenemos, se llama Good News Mission, tienen misión y te envían así. ¿Cómo eso se puede llamar misión? Anteriormente así hablaban mirándonos. Pero a nivel del mundo entero, la misión que es más activa es nuestra misión. Nosotros, en aquel entonces, había 30 pastores, y con el ticket del avión era difícil enviarlos y era difícil ayudarlo en la parte material, y la gente no conoce acerca de la misión y dice que yo estafo. Nuestra familia pasa hambre, tiene dificultad. ¿Cómo yo voy a estafar? Por más que estafe, por más que trabajemos, nos falta, y enviamos a misioneros, y ellos viven por el Evangelio. En realidad, ellos están realmente cambiando el mundo entero, y cuando yo me dirijo allá, me conmuevo en gran manera, y yo, con edad, me plagué otra vez. El que tiene edad, solamente los labios tiene la fuerza, no tiene fuerza en la pierna, en la espalda. Yo todavía no soy así, pero ya sé por qué se plaguean mucho. Porque, salga, yo voy a hacer. Pero ya que mi cuerpo no puede moverse así, aunque sea la boca se mueve, por eso aumenta el plagueo. La juventud debe entender eso. Mi padre no puede trabajar, entonces aunque sea por su boca me quiere ayudar, así deben aceptarlo. Ese pastor abuelito tanto se plaguea, no deben decir así. Por lo cual en nuestro corazón, como Abigail, acercándonos al Señor, poco a poco, cuando nos acercamos al Señor, y nunca se había podido encontrar de lejos,
pero exactamente conocía a David cuando vemos en la Biblia. Sabía que él sería el rey y en su corazón anhelaba a David y de tal manera un día llega a ser uno con David y le va guiando de tal manera. Nosotros hasta ahora, sea el deseo de la carne, con ese marido vivíamos nosotros. El deseo de la carne guiándome me hace dirigirme hacia la carne, me lleva hacia la corrupción, me hace vivir solamente para la carne. Y el resultado de aquello es solamente destrucción y maldición. Pero Abigail, más que ello, como amaba, anhelaba a David, cuando anhelamos y esperamos del Señor Jesucristo, nos acercamos más al Señor Jesús. Y si están dentro del Señor Jesús, sea cual fuera la maldición que le llegue, sea cual fuera la angustia que le llegue, sea cual fuera la destrucción que le llegue, por el Señor Jesucristo, sonriendo, pueden gozarse y así cambiarán. En la Biblia, ustedes no pueden ver lo que sigue, ¿verdad? Abigail esa noche había llamado a todos los siervos y la había hecho sentar y le habla. ¿Cómo tú me has contado eso a mí? Es que sentía mucho quebranto. Si le decía a mi dueño no iba a poder hablar. Le tenía que decir a usted, señora, parecíamos que íbamos a morir. Tú hiciste muy bien en hablar y pudimos impedir. Yo conozco al hombre llamado David. Él suficientemente así lo hará y nos ayudará. Al día siguiente, Abigail se encuentra con Nabal y le habla. Querido, tú no sabes lo que ha ocurrido ayer, ¿verdad? ¿Por qué ocurrió? Tú enviando tú hacia los siervos de David, tú los has insultado. ¿Quién es David? ¿Por qué me dice para que yo dé mis cosas, Yo le dije algo. Él es el que será nuestro rey. ¿Cómo es que tú no conoces a David? Ayer, David, realmente a quien tú insultaste había venido con sus soldados para destruir a nosotros. ¿Qué? ¿Cómo no va? ¿Cómo me va a destruir a mí? ¿Por qué no va a poder hacer si él vence hasta en la guerra? Tú, a los siervos de David, tú le hablarás bien, tú le hablaste mal, entonces él vino para destruirte. Entonces él vino hasta la mitad y yo le rogué arrodillándome y él cambió de parecer. Tú no puedes dejar de vivir así, querido. Nabal, al momento le llegó el impacto y murió. Hemos sido crucificados juntamente con el Señor Jesucristo. Yo he muerto y junto con el Señor Jesús. Nosotros, esa realidad nos va contando a nosotros. En esta mañana nosotros, señores, vamos a pensar un poquito más. Realmente he seguido viviendo solamente el deseo de la carne. He vivido tras mi ambición. Personas que viven como Nabal. Es destrucción para tales personas. Abigail, cuando unió su corazón con David. Yo voy a unir mi corazón con Jesús. La maldición, la destrucción, echándolo. Yo voy a poder recibir la bendición. Cuando vemos en nuestra iglesia, más que otros, hay menos maldición, hay menos tragedia. Y aunque parecemos pobres, no vivimos como pobres. Aunque parece difícil, realmente la gente, aunque dice que vive muy bien, tiene mucha queja, mucha dificultad. Hemos aprendido mucho amor. Ahora no enaltezcan su corazón y con un corazón humilde, poniendo al Señor Jesús en el corazón, en adelante la cuestión de los hijos, el futuro, la vejez, la cuestión de la iglesia, la cuestión del país, toda la misión. El que envíe los misioneros al mundo entero mejoró la economía de nuestro país y es mucho mejor el país. Orando por este país, también para la familia, para los hijos, este evangelio, para que en el futuro se derrumbe. Miles de maneras Satanás usa por el evangelio. Nosotros, como Abigail, queremos dar gozo a Dios y caminar con el Señor Jesucristo. Espero que tengan esa vida. Durante un momento, vamos a tener un momento para orar. Vamos a orar.